Saludos para todos ustedes, aquí estamos nuevamente para compartirles otra cápsula sobre las terapias de sanación cuántica, sobre el biomagnetismo cuántico Wiracocha, sobre las terapias de cómo utilizar la energía, de cómo utilizar la sanación a través, en este caso, del biomagnetismo. Quiero decirles a todos ustedes que van a ser muchas las cápsulas que vamos a compartir. En cada cápsula, cada información va a ir realmente focalizada a una técnica. Y quiero que ustedes estén muy atentos a cada video porque lo que decimos en una cápsula, más adelante la ampliamos, lo vamos a hacer mucho más grande, lo vamos a desarrollar de una forma mucho más potente para que cada persona tenga más claridad con cada información que vamos a compartir. En este caso vamos a compartir una cápsula sobre el biomagnetismo, cómo funciona el biomagnetismo, por qué hace efecto el biomagnetismo y quién descubre el biomagnetismo para que hoy podamos ejercerlo a nivel terapéutico. Les recomiendo seguir cada una de las cápsulas. Por favor, denle like a los videos, suscríbete y trata de tocar esa campanita para que llegue cada notificación cuando salimos al aire, cuando compartimos un video, ¿ok? Bueno, les estaba diciendo a ustedes que el biomagnetismo es una técnica descubierta por allá en los años 80 por el doctor Isaac Goiz Durán. Sin embargo, el uso de los imanes es tan antiguo, supremamente antiguo, que los egipcios, los griegos, romanos utilizaron el biomagnetismo. En muchos lugares de Europa conocieron del biomagnetismo, mas no se llamaba par biomagnético, sino que se conocía como magnetoterapia, uso de las propiedades medicinales de los imanes, y así diversos médicos a través de la historia lo utilizaron, lo manejaron y dieron un gran servicio a numerosos enfermos, a numerosos pacientes, ¿verdad? Ayudaron. Se manejaba de una forma muy amplia como magnetoterapia utilizada, colocada a través de nuestro cuerpo, mas no se había descubierto el par biomagnético o el biomagnetismo médico, como lo enseña el doctor Goiz, quien lo descubre en los años 80, gracias a una conferencia, información que recibió del doctor Richard Meyer, un científico de la NASA, y él en su país, pues de hecho, gracias a atender ciertos pacientes crónicos degenerativos, se inspira en aplicar imanes en el cuerpo y ve unos resultados extraordinarios de cómo el sistema inmunológico se incrementa y de cómo los problemas y ciertos efectos nocivos, ciertas patologías empiezan a desaparecer al aplicar imanes. Desde ahí comienzan los estudios, las investigaciones sobre el biomagnetismo, y quiero que sepan ustedes que es necesario conocer por qué sirve, por qué trabaja, cuál es el resultado. Incluso el doctor Goiz decía, no son las masas magnéticas o el cuerpo físico el que cura las patologías, el que va a eliminar la información patógena, sino que es el campo magnético que está justamente en los imanes. Ese es el que hace el resultado, ese es el que hace el efecto. Y esto está realmente muy claro para nosotros como terapeutas y más como profesores en este campo que lo enseñamos y lo entregamos a muchas personas, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque cuando vemos dos cargas opuestas, o sea, una carga negativa y una carga positiva, las cuales se atraen electrónicamente, magnéticamente, es porque los imanes irradian a su alrededor unas cargas, unas líneas que van de negativo a positivo, o sea, de norte a sur, formándose un campo magnético alrededor de esos imanes. Quiere decir esto que en el interior de los imanes hay unas cargas que trabajan internamente de el lado positivo al negativo o de sur a norte, y externamente las cargas van de norte a sur. De esta forma, cuando tenemos dos cargas opuestas, se atraen unas con las otras. Estas son las leyes de Faraday y de otros maestros versados en el campo del biomagnetismo o de los imanes, de los campos magnéticos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando tenemos dos cargas opuestas, ellas se atraen y forman las líneas electromagnéticas. Esas líneas, si es de un imán negativo o con carga negativa, pues irradia electrones. Y si es de un imán con carga positiva, va a irradiar protones. Las dos cargas se atraen
y forman un centro, forman un neutro, y ese neutro que forman los dos imanes son la clave fundamental de cómo trabaja el biomagnetismo. Porque sepan ustedes que donde hay dos cargas en perfecto balance, equilibradas energéticamente, formarían un neutro, formarían pues de hecho un pH, desde este punto de vista un pH neutro, el cual se mide aproximadamente entre 7 a 7.3. Nos dice la ciencia médica que cuando hay un pH equilibrado, neutro, no tiene por qué existir enfermedad, no tiene por qué existir patógeno, no tiene por qué existir virus, bacterias, hongos, parásitos, no tiene por qué haber disfunción, no tiene por qué existir dolor, inflamación, desequilibrios energéticos, desequilibrios orgánicos, hormonales, etc. Tiene que existir una perfecta salud, un balance total en el cuerpo, en el órgano, en las células, en los tejidos, y desde la parte iónica, estaríamos hablando desde ese mundo iónico de electrones, de protones, desde esas regiones cuánticas, tiene que haber un balance de equilibrio extraordinario que no va a generar ningún tipo de radicales libres a ninguna célula, a ningún tejido del cuerpo humano. De esta forma podemos entender que realmente el biomagnetismo genera un gran efecto y solo se necesitan imanes, unos imanes que pueden ser de neodimio, que pueden ser de ferrita, que pueden ser imanes como los que ustedes ven aquí en esta presentación, que más adelante les haré otra cápsula sobre diversos tipos de imanes. Y eso es clave pues entenderlo si queremos aplicar estas técnicas. En el manejo de las técnicas de biomagnetismo, como ustedes pueden ver en el canal Edison Valencia Biomagnetismo, ahí encontrarán ustedes en bioequilibrio magnético, encontrarán mucha información para diversas patologías, enfermedades y mucho que les puede servir. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que es necesario aprender estas técnicas a otro nivel, es necesario conocer un poco más allá, y por eso les invito para que sigan cada una de estas cápsulas de su canal Biomagnetismo Cuántico, para que vayamos empapándonos, para que nos interesemos, para que veamos que esto realmente es grande, que es extraordinario. Les compartiré cápsulas sobre rastreos, cómo preguntar, cómo conectarnos. Les compartiré mucha información. Y más aún, dentro de todas esas informaciones que ustedes verán, cuando sale una cápsula al aire, significa que esa cápsula es apenas como la base de mucha información que ustedes van a conocer sobre esa misma técnica, sobre esa misma enseñanza, sobre esa misma metodología, un poquito más adelante. Por eso tienen que estar pendientes de los videos, tienen que suscribirse, tienen que conectarse cuando compartimos las cápsulas, para que ustedes no pierdan el hilo de cada una de las informaciones. ¿Por qué? Porque en algunas explicaremos a un buen nivel sobre el biomagnetismo, en otro momento magnetoterapia, en otro momento sobre campos magnéticos, rastreos, cómo conectarnos con el cuerpo, cómo impactar los imanes. En otro momento hablaremos de terapia de redes magnéticas transcraneales, biologramas, terapias sobre alto impacto, utilizando todas esas metodologías que les expliqué en la cápsula número 1, o sea, antes de esta, todo lo que tiene que ver sobre técnicas de análisis en los diferentes biologramas del cuerpo humano, y todo lo que es la energía, la proyección de la energía, el pensamiento, la intención, la visualización, todo lo que tiene que ver al manejo y uso de todas estas herramientas que se manejan desde la parte energética, desde la parte que no vemos pero que existe, como por ejemplo los imanes que contienen iones electromagnéticos, pero que no se ven, pero que están ahí, y al ser puestos en el cuerpo generan un resultado extraordinario desde la parte iónica a la parte celular, los tejidos, órganos, sistemas del cuerpo de cualquier persona, para tratar cualquier tipo de patología y dar equilibrio energético a todas las estructuras de cualquier paciente. Así que amigos, tengan en cuenta eso. El biomagnetismo es demasiadamente amplio, y estén muy atentos a cada una de las cápsulas para que ustedes vean a una profundidad mayor sobre esta maravillosa técnica. Les concluyo que este tipo de estudio
y de práctica. Ustedes la pueden aprender y la pueden ejercer si se lo proponen con los diferentes niveles que esto tiene. Si lo aprendemos, nos hacemos realmente buenos y podemos ayudar a mucha gente, porque cada cápsula les irá orientando y ayudando para que ustedes vean que pueden dar mucho más y aprender mucho más sobre el biomagnetismo cuántico, holográfico, energético, en el campo de la bioenergética, en el campo de la sanación a distancia, en el campo del uso de la intención, de proyectar imanes holográficos, energéticos, cuánticos, de proyectar y desarrollar todo ese potencial de sanación que tú tienes y que con él podrías dar mucho más si te lo propones con estas técnicas. Así que amigos, nos vemos en la próxima cápsula y compartan a todos los interesados. Un abrazo para todos ustedes.